Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Ministro de Justicia propone cambios en la ley para penalizar quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y causen accidentes. El departamento de Dimas ahora cuenta con una nueva especialización para controlar los documentos falsos. En Perú se vive diariamente tragedias por causa de desastres naturales. Un hombre es golpeado por un rayo y por poco pierde la vida. Informe especial del flagelo que tienen que pasar dominicanos que quieren tener el llamado sueño chileno. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Desde febrero, el ministro de Justicia de Aruba, Arthur Dowers, envió un cambio de ley al Parlamento en donde se exige que quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y generen un accidente sean detenidos y judicializados. El cambio en la ley es algo en lo que se ha venido trabajando, pero se espera que llegue al Parlamento para que esto sea tratado. El ministro de Justicia de Aruba, Arthur Dowers, aseguró esta semana que desde febrero enviaron un cambio en la ley de tránsito para poder detener a conductores ebrios que causen accidentes graves o fatales. Según el mandatario, él pidió para este cambio en la ley que permite detener a una persona bajo influencia. Esta reestructuración en la ley es algo en lo que ya se estaba trabajando desde el inicio de este año, pues ahora se espera que llegue al Parlamento para que sea tratada. Asimismo, agregó el gobernante que esto sirve para enviarle una señal a la comunidad sobre el asunto de la combinación alcohol con gasolina, la cual puede traer consecuencias graves tanto para peatones como también para los mismos conductores, entre ellas la pérdida de la licencia, multas, judicialización y, en el peor de los casos, accidentes fatales. En el momento en que este órgano termine con su evaluación, el cambio propuesto será enviado al Parlamento para ser tratado en una reunión pública. En Aruba la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es muy alta y la mayoría de casos es por esta combinación fatal. Recientemente, el personal del departamento de Dimas recibió un entrenamiento para detectar documentos oficiales y documentos falsos. Allí el Instituto de Capacitación de la Policía les realizó este entrenamiento, el cual los funcionarios de Dimas terminaron con gran éxito. Esto también es un mensaje claro para que los usuarios que están tramitando su situación legal tengan en cuenta y entreguen sus documentos oficiales y reales, ya que allí en Dimas hay un equipo recientemente especializado en esta área. Después de que los soldados reales entrenaran a oficiales de diferentes departamentos de gobierno y ajustaran el material de clases para Aruba, ellos dieron en enero del 2015 la primera clase de reconocimiento de documentos en el Caribe a un grupo de funcionarios públicos. Todo el staff de la oficina de Dimas recibió este entrenamiento para reconocer y controlar documentación y señalar si un documento oficial es falso o está falsificado. El departamento de Dimas felicita a su personal por haber finalizado con éxito este curso y le agradece al Instituto de Capacitación de la Policía y a su equipo por este entrenamiento. Dimas está satisfecho de que ahora su personal está mejor preparado, teniendo más conocimiento y aplicando esto a los trabajos diarios. 4 empleados de la compañía aérea Laser fueron detenidos al intentar camuflar cocaína y así transportarla hacia nuestra isla de Aruba. Un funcionario realizó una inspección antes de que el avión tomara su rumbo y se percató de la presencia de esta droga en su interior que iba a llegar a esta isla. El Ministerio Público de Venezuela logró detener a 4 empleados de la aerolínea Laser y un agente de seguridad de la empresa BNAVSEC, quienes quedaron detenidos la semana pasada cuando fueron pillados tras la incautación de 7 paneles de cocaína en un vuelo que la compañía aérea iba a realizar con destino a Aruba. En una audiencia de presentación, fiscales imputaron a estos trabajadores por la presunta acción del delito de tráfico de sustancias prohibidas y psicotrópicas en la modalidad de transporte y asociación para cometer crimen. El pasado 18 de marzo, un agente de seguridad de turno realizó un chequeo rutinario del avión antes de que éste viajara a su destino de Aruba. Debido a que la aeronave pasó la noche en el terminal aérea, durante la revisión, el funcionario encontró dentro de un baño la evidencia que pesaba 8 kilos con 270 gramos de droga mencionada.
Una vez notificada la situación, el Ministerio Público de Venezuela coordinó las diligencias de investigación con los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que condujeron a la detención de los sospechosos. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Iniciamos en Chosica, en Perú, donde se está viviendo una situación de emergencia. 5 personas han perdido la vida por la caída de huaicos que han sido arrasados y varias viviendas. La masa de lodo y piedras cubrió unos 15 vehículos entre automóviles y camiones. El saldo: 5 fallecidos, 11 heridos y más de 15 desaparecidos. Montículos de enormes piedras bloquean las vías de acceso. Aquí se ve cómo una retroexcavadora quedó sepultada. El sector Rayito de Sol y San Antonio han sido los más castigados por la furia de la naturaleza. Muchos de los vecinos lo catalogan como un diluvio, el peor de los últimos 30 años. Con palas y escobas, los dueños de las casas tratan infructuosamente de sacar el agua. Sin embargo, el panorama es realmente desolador. Amigo, usted ha sido damnificado en el huaico. Perdí todas mis cosas. ¿Qué tenía usted en su vivienda, maestro? Un taller. ¿Tenía un taller? Y pasando esos lugares ya no hay. Según INDECI, hay 5 fallecidos, 3 heridos y al menos 3 desaparecidos. En tanto, 45 viviendas han quedado inhabitables, mientras otras 95 resultaron afectadas. Mi bebé está en los accidentes. ¿Dónde, amiga? El arrastrado el huaico, mi bebé. ¿En qué carro? ¿Dónde? Una desgracia que se vio reflejada también en horas de la noche, donde combis y camiones quedaron bajo el lodo y tierra. Yo siento ¡pum!, que cae una piedra acá en el techo y levanto la mirada y de acá se venía toitita la piedra, entonces me ha aventado por el otro lado, me ha aventado por la puerta. Sí, me ha aventado porque me cayó acá una piedra en la parte del tobillo. Y me he cubierto con el otro camión y así, porque ya las piedras comenzaron a morir. Sí. Prácticamente. La carretera central quedó bloqueada a la altura del kilómetro 32. Autoridades calculan que podría durar una semana para abrir el pase. Definitivamente el pase de Loroy hacia Lima está totalmente cerrado y de igual forma de Lima hacia el centro está cerrado. Huarochirí también es otra de las zonas devastadas por las intensas lluvias. Maquinaria pesada realiza el trabajo de remoción de escombros ante la caída del último deslizamiento de tierra que ha dejado aislado a 7 poblados. Muchos no tienen dónde pasar la noche. Brigadas de emergencia del Ministerio de Salud y de Transportes se dirigen a la zona para ayudar a los damnificados. 2 colombianos murieron en la tragedia aérea que se registró ayer, en donde un avión que viajaba entre Barcelona, España y Düsseldorf, Alemania, con 150 ocupantes a bordo, se estrelló en los Alpes franceses. El accidente no dejó sobrevivientes, al tiempo que las autoridades iniciaron el penoso rescate de los cuerpos. Tenemos reporte desde el lugar del siniestro y también desde España. Vamos a Barcelona, en donde Mar Pollato nos tiene los detalles. Buenas noches, efectivamente ya está confirmado, hay 2 colombianos entre los fallecidos de este accidente aéreo. Se trata de María del Pilar Tejada, de 33 años, que estaba estudiando en la Universidad de Colonia, en Alemania. Había venido aquí a Barcelona a visitar a su pareja, el también colombiano Carlos Andrés Suárez. La otra víctima mortal colombiana que también ha fallecido en este accidente aéreo es el arquitecto Luis Eduardo Medrano, de 36 años, que estaba haciendo turismo por Europa. Luis Eduardo Medrano Aragón era un arquitecto payanés egresado de la Fundación Universitaria del Cauca. Aragón trabajaba para una compañía interventora en Guinea Ecuatorial. Su papá,
Álvaro Medrano dijo que alcanzó a hablar con su hijo antes de abordar el vuelo. Salió de vacaciones y en ese vuelo, desafortunadamente, no tuvo continuación. Andrés Agredo, amigo de infancia de Medrano, agregó que el arquitecto viajaba a Düsseldorf a encontrarse con su hija. Salió de Barcelona, se encontraba hace varios días ahí, iba precisamente a Alemania, a una ciudad específica a recoger a su hija, para pasar unas pequeñas vacaciones. María del Pilar Tejada Ocampo era la otra colombiana que abordó el vuelo GWI 9525 con destino a Alemania, en el que viajaba con 143 pasajeros y 6 tripulantes. María del Pilar era economista de la Universidad Nacional, había trabajado en el Departamento Nacional de Planeación y actualmente estaba realizando un doctorado en Economía Ambiental en la Universidad de Colonia, en Alemania. Inmigrantes escondidos en un camión son golpeados. Las personas sin papeles ingresaron a un vehículo sin autorización y fueron descubiertos en Francia. En el video, el conductor Lucy Volvo los agrede conforme van bajando del avión. Este ha sido dado a conocer por el mismo Volvo a través de su cuenta en Facebook y ha reabierto la polémica en el país galo acerca de la regularización o no de inmigrantes que en este caso pretendían llegar a Inglaterra. Como si se tratara de animales, un conductor de un camión golpeó a varios inmigrantes indocumentados que intentaban llegar a Inglaterra escondidos en la parte trasera del vehículo. Fue el propio conductor identificado como Lucy Volvo que colgó este fin de semana el video en su página de Facebook, según lo reportan medios británicos. Como parte de la descripción, Volvo indicó que el incidente se reportó en Calais, un pueblo portuario al norte de Francia. Las imágenes han incentivado el debate sobre los migrantes sin documentos que llegan a esa zona. Los visuales muestran cuando 5 personas son sacadas a la fuerza del compartimento. En cuestión de segundos son pateados y golpeados por un individuo. De fondo se escuchan los ladridos de perros mientras otro sujeto la emprende contra los indocumentados. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. En Aruba aún no se ha decidido si se elimina el requisito de la visa para los colombianos. Al parecer, 2 estrellas de Hollywood están envueltas en un tórrido romance. ¿Quieren saber de quién se trata? Al regreso.